Un curso de milagros, capítulo 27, la curación del sueño. 6. Los testigos del pecado. 1. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido. Y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. 2. El pecado oscila entre el dolor y el placer, y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tiene un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro, según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. 3. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente. Mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario, miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. 4. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a éste de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. 5. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado.
demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. 6. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto. Y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. 7. Sé, pues, un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. 8. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo. Y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podrías servir? Sana para que así puedas sanar y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Un curso de milagros, capítulo 27, la curación del sueño. Punto 6. Los testigos del pecado. 1. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo.
Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido. Y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. Pues bien, si comprendiéramos este punto, no nos quedaría ninguna gana de ir tras ninguna ilusión, ¿verdad? Porque darnos cuenta que allí donde creemos encontrar placer, vamos a encontrar igualmente dolor, ¿no? Haría que dejáramos de lado completamente cualquier espejismo atrayente, ¿no? De esto me va a hacer feliz aquí. Pues no. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real, porque todo es referido al cuerpo, fíjate. Esa es la clave de la situación. ¿Por qué el dolor me parece tan real? Porque hace que ponga mis sentidos en lo que estoy experimentando en ese momento. Y no en el Espíritu Santo. Y no en el Espíritu Santo. Exige toda la atención. Así es. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen a tu conciencia. Por eso Jesús nos dice que si en un momento determinado mi mente se ha cerrado en banda y estoy experimentando dolor, que quizás, tan solo quizás y tan solo en esa circunstancia sería mejor un enfoque conciliatorio entre mente y cuerpo en el cual pueda decidir hacer magia para salir de ese estado, ¿no? Porque no estoy permitiéndome escuchar a la voz del Espíritu Santo, que simplemente me diría, perdona y verás esto de otra manera, ¿verdad? Y diría, pues es verdad, qué tontería, que me estoy creyendo. Voy a dejar de sufrir ahora mismo. Si todo el dolor es mental, me lo estoy haciendo todo esto a mí mismo, ¿verdad? Me pararía de su mano y estaría dispuesto a entregar esa interpretación que estoy haciendo de la situación para querer ver las cosas de otra forma. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Ya me dice el punto 7 del capítulo 18, no tienes que hacer nada. ¿Qué cosas hago yo que no sean por y para darle placer al cuerpo? ¿Qué cosas hago yo que no sean por y para el beneficio, cuidado, entretenimiento del cuerpo? Porque por eso Jesús nos llama en el curso al cuerpo como el héroe del sueño. Todo está centrado en el cuerpo. Y si yo me doy cuenta de que tanto el placer y el dolor comparten el mismo propósito, que es hacer real al cuerpo, ¿qué ganas voy a tener de seguir yendo en pos de placeres ilusorios? Mi único placer real se convierte en estar en Dios. Y ya lo estoy. Conclusión, solo puedo estar perfectamente feliz siempre. Pues bien, como aquello que comparte el mismo propósito es lo mismo, porque esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten, el placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Fíjate qué ley más maravillosa nos acaba de establecer Jesús, ¿no? Que todo aquello que rige, que tiene el mismo propósito, es lo mismo, ¿verdad? Y si aquello que persigo, si el propósito que tengo es ilusorio, nunca lo voy a conseguir. Realmente, nunca voy a conseguir
ser feliz con los placeres de este mundo, ni con sus dolores, por mucho que crea que voy a expiar mi culpa a través del dolor. Tampoco lo voy a conseguir. Simplemente estoy cambiando la culpa de sitio. Pareceré tener alivio en cierto momento. De hecho, fíjate, cuando estudiamos, ¿no?, trastornos que son ya tan sumamente llevados al extremo, porque aquí en el mundo de las formas sí que parece haber grados, ¿no? Parecería que un trastorno extremo es aquel donde para quitarme un dolor mental me hago daño físicamente, ¿no?, y encuentro alivio, ¿no? O el sadomasoquismo también, ¿no?, donde estoy confundiendo el placer físico con el placer físico, ¿no? Pues bien, es que en el fondo eso no es más que cambiar la atención de sitio. Pero que es así. O sea, es que el placer y el dolor es lo mismo. Es como cuando decimos que el frío extremo y el dolor extremo producen quemaduras. Perdón, el frío extremo y el calor extremo producen quemaduras. Y se supone que son los opuestos. Pero cuando lo llevamos al extremo, llegamos a ver que son lo mismo. ¿Verdad? El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido. Y si mi objetivo no tiene sentido, ¿qué hago yo persiguiéndolo? ¿Verdad? Comienza a ser absurdo. Sí. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que yo siga persiguiendo objetivos ilusorios. 2. El pecado oscila entre el dolor y el placer y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámele dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. Pues cada vez nos lo deja más claro. ¿No? Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Yo de hecho he hecho la prueba en una situación pues de que me había fabricado un dolor, ¿no? Dije, bueno, un cólico nefrítico. Y dije, pues voy a ver cómo puede ser esto placentero. ¿Sabes? Y sí que pude tener esos atisbos de darme cuenta de que me estaba gustando. ¿Sabes a lo que me refiero? Que lo pude llegar a encontrar placentero, ¿no? Porque claro, no es real. Es una interpretación. No hay nada real en este mundo de las formas. Todo es neutro, con lo cual depende de cómo yo lo interprete. Yo no conozco hechos, porque aquí no se producen hechos. Esto es ilusorio todo. Luego, al no ser real, lo tengo que interpretar. Y si lo interpreto con el intérprete adecuado, ahora va a ir en mi propio beneficio. Pero si lo interpreto con el intérprete erróneo, dolerá. Siempre, más tarde o más temprano. Lo que decimos una y otra vez. Basta que crea que una ilusión me va a hacer feliz para que me desilusione.
porque es ilusorio. ¿Vale? El pecado oscila entre el dolor y el placer y de nuevo al dolor. Esta es la clave. Este es el mundo de los cambios, es el mundo de los grados, es el mundo de la variabilidad, es el mundo de la inestabilidad. Lo que es caótico no me puede dar estabilidad de ningún tipo. Por lo tanto, yo voy a estar oscilando entre momentos más o menos placenteros y momentos más o menos dolorosos mientras tenga mi atención puesta en este mundo. Pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. Tú fíjate qué mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. Terrorífico, ¿verdad? Terrorífico. También puedes tener placer, pero el costo es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. Tú fíjate, Jesús, cómo nos está llamando a los conceptos que nosotros mismos hemos fabricado. Por darle una palabra a algo, por darle un nombre, ya creemos que es real. Por colocarle una imagen a algo, ya creemos que es real. Pues bien, eso que creemos estar viendo ahí no es nada. Por muchos nombres distintos que le demos al miedo, va a seguir siendo miedo. Por muchos nombres distintos que le demos a la muerte, va a seguir siendo muerte. Porque ya se nos dice que cualquier forma de no felicidad perfecta es muerte. Y es miedo. Lo puedo llamar de muchas maneras: ira, desasosiego, inquietud, pesadumbre, tristeza, pereza, ¿no? Darle muchos nombres. Pero es miedo. El frío también. Cualquier cosa que me cause incomodidad. Porque ¿dónde está el frío? En la mente, no está en el cuerpo. El frío me lo provoco yo. Bueno, ya sabemos que hay muchas personas que han conseguido estar en situaciones, ¿no? Aparentemente extremas, en un estado, ¿no? Porque mentalmente sabían que no estaba pasando nada. Los fakires, ¿no? Por ejemplo, se entrenan para eso precisamente, para ser conscientes de que no son un cuerpo. Pero ya nos dice Jesús que no hay por qué negar lo no mental. Simplemente hay que estar en la situación siendo consciente de que no es real y se nos va a decir muy concretamente qué hacer en cada situación. Solo tengo que querer enfocarla con el maestro adecuado, porque de esto se trata. De acudir al maestro adecuado. Yo no tengo que prever ni siquiera lo que tengo que expiar. No tengo que saber en qué situaciones voy a estar. No lo necesito, porque se me va a decir muy concretamente. Yo solo tengo que querer estar en el plan, escuchando a mi guía interior. Y si necesito saber algo de aquí a X meses o de aquí a X años, se me dirá, para que yo me pueda ir organizando en función de lo que se me vaya diciendo hacer. Pero normalmente los planes son bastante más a corto plazo y normalmente lo que vemos, a lo que se nos lleva, es a ser totalmente flexibles. Porque puede ser incluso que se te lleve a iniciar un viaje y te quedes al principio del viaje, ¿no? Y estará todo bien también. Si hay que cambiar de planes 20 veces, se cambia de planes, ¿verdad? Porque Jesús es el que sabe para qué estoy en cada situación, en cada momento, que es para ser útil. Y Él es el que sabe quién necesita de un obrador de milagros, porque es una fuente de amor, es una fuente de paz. Está ahí para ver correctamente la situación y ayudar de la mejor manera posible para todos los implicados en ella, ¿verdad? Por lo tanto, es si yo me quiero creer que lo que está ocurriendo ahí es real, cuando me lo creeré. Si yo quiero enviar mensajeros que me digan que sí, que ahí hay pecado, tendré testigos del pecado, ¿verdad? Fíjate lo que dice en el 2.9. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. No hay placer sin dolor, ni dolor sin placer. Son dos caras de la misma moneda.
es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. Y esto solo puede ocurrir en mi mente errada. Por lo tanto, ya sé que cuando tenga cualquier testigo del dolor o del placer, lo único que tengo que hacer es perdonar la situación. Espíritu Santo, me estoy equivocando porque creo que está siendo real el dolor en esta situación. Lo estoy haciendo real para mí. O el placer. Porque yo puedo estar comiéndome una tortilla de patatas exquisita sabiendo que mi felicidad no está en ello, que no es real este aparente placer temporal. Y al no darle realidad puedo disfrutarlo sin quedarme enganchado en la situación, sin perderme en ella. ¿Verdad? Muy bueno. 3. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír. Y dejas que te diga lo que siente. Mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario, miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. Fíjate qué interesante cómo nos lo cuenta aquí, ¿no? Eso es lo que hacemos con el cuerpo. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas, porque yo se las he dado. Yo le he dado al cuerpo todas mis historias personales. Y además así es como lo voy conformando. Mi cuerpo va cambiando y se va amoldando a lo que yo quiero ver. Si yo quiero ver muerte, si yo quiero ver enfermedad, iré manifestando enfermedades en el cuerpo. El cuerpo solo responde a lo que se le dice, no hace nada por su cuenta, ¿no? Que yo tengo la esperanza de estar con un buen estado de salud, pues tendré un buen estado de salud. Que me quiero machacar o quiero pedir ayuda a través de fabricarme una ilusión de enfermedad, pues me fabricaré ilusiones de enfermedad. Me valgo de sus ojos para ver y de sus oídos para oír. Y dejo que me diga lo que siente. ¿Cómo me siento hoy, amado cuerpo, héroe del sueño? ¿Me siento bien? ¡Ay! No, me duele un poquito aquí. ¡Ay! No, tengo este pequeño achaque allá, ¿no? Pues no. Si eso es así, es porque yo me lo he dicho primero, que eso era posible. Y luego me olvido de que lo he dicho. Y sello este olvido en el olvido. Sello esa decisión en el olvido. Por eso Jesús me dice, son tus decisiones, tus defensas contra la verdad. Cada vez que decides enfermar, es una defensa contra la verdad, porque un cuerpo enfermo es un cuerpo que manifiesta la separación, ¿no? Si ya el cuerpo manifiesta la separación, imagínate enfermo, ya es el grado extremo de separación. Entonces, cuando yo decido enfermar, me estoy defendiendo contra que soy espíritu, porque el espíritu, cuando todavía estamos en este mundo, ¿qué nos es útil? Tener un cuerpo en perfecto estado de salud para poder ser un perfecto canal del amor de Dios, que representa la pureza, la belleza, la armonía, la dulzura, ¿no? ¿Cómo se vuelven nuestros gestos? Amables, dulces, cariñosos. Nuestra sonrisa está a flor de piel si no está siempre puesta, ¿verdad? A la mínima de cambio, en cuanto yo veo a un hermanito, sé que estoy viendo a Dios, ¿no? Claro. Con lo cual, normalmente la llevo puesta porque estoy siendo feliz, porque mis pensamientos son amorosos. Pero ya si veo a un hermanito, pues refulge más todavía porque le estoy dando la bienvenida, ¿no? Hola, hermano, te acojo. Qué mejor manera de dar amor que sonreír a un hermano, ¿no? Si no se le conoce, ¿no? Vas por la calle dando amor,
acogiendo, sonriendo. Una sonrisa no tiene por qué ser así con todos los dientes fuera, ¿no? Puede ser ese gesto de una mirada amable. Se sonríe con la mirada también muchas veces, ¿no? Claro, ¿verdad? Qué bonito. Pues de esto se trata, porque ya no nos valemos de los ojos del cuerpo para ver, ni de nuestros oídos para oír. De hecho, esta es la clave. No me creeré lo que me digan mis sentidos. Y por eso Jesús nos dice, si mi hermano aparentemente está diciendo tonterías, no lo hagas real. Entrégalo a la sanación y ve a escuchar la verdad en él, porque tu hermano dice la verdad por razón de quién es. Aunque no lo manifieste con palabras en ese momento, él sigue siendo tal como Dios le creó. Y para que tú digas la verdad, para que le bendigas, tienes que escuchar la verdad en él también. Esa es la clave. Él no lo sabe. El cuerpo no sabe lo que sientes. Estoy en el 3.3. Y esto quiere decir que por mucho que yo le pregunte al cuerpo cómo te sientes, me va a responder lo que yo le haya dicho que me responda previamente. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. Yo le dije, manifiéstate así o manifiéstate asao. Haz esto, haz lo otro. Y él me lo devuelve. Así de sencillo. Esa es la confusión de niveles. Creer que lo que puede estar mal en un nivel, el único nivel creativo que es la mente, se puede traspasar al nivel físico, que no es más que el nivel del efecto, el nivel ilusorio, ¿vale? Y luego otorgarle todo el poder al cuerpo. Creer que el cuerpo es el nivel del efecto y actúa por su cuenta. ¿Cómo me voy a sentir hoy, amado cuerpo? ¿Hoy vamos a estar bien? Pues no, hoy no toca, hoy vas a sufrir lo indecible. Pero todo es la mente la que Claro, habla ahí. claro. El cuerpo es un mandado. Desde la individualidad, desde el ego, desde la locura, ¿no? Sí, fíjate, el trastorno, ¿no?, de personalidad que supone ya creer que somos un montón y somos uno, ¿no? Como dice Gary Renard en su libro, no sé cuál de ellos es, pero dice algo así como que la humanidad sufre un trastorno de personalidad múltiple. Nos creemos ser 7.000 millones y somos uno. ¿No? Con muchas versiones. La mente dividida, claro, dividida y subdividida para que no me dé cuenta de que soy lo mismo. Siempre me estoy encontrando conmigo mismo en todas partes. Qué buena frase esa. Siempre. Por eso, tal como le ve al otro, me estoy viendo a mí mismo y estoy viendo a Dios. 3.5. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, cuál de estos estados, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. Por eso solo los conceptos que son totales, totalitarios, todo abarcadores representan la verdad y son verdaderamente significativos. Por eso los símbolos que yo uso, que representan a Dios y todas sus manifestaciones, son los únicos que son ciertos. De lo contrario, miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. Tú fíjate que yo me he dado en llamar Hilda Núñez López. Eso es falso. Mi verdadero nombre es hija de Dios. Como mucho podría decir Hilda Cristo, ¿no? Porque el nombre de Hilda es para aquí, para andar por la ilusión, y el de Cristo es la realidad. Nuestro apellido, el que nos aúna con nuestro Padre, venimos de Dios, somos hijos de Dios, Hilda de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Pues así es. 4. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función.
El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a éste de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. ¡Qué maravilla! Si esto no es una bendición, ¿verdad? Es que es el amor, está claro. ¿Cómo va a haber venido este texto de este mundo dual? No, está claro que viene de la divinidad misma, ¿no? Fíjate lo que nos ha dicho. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Es que el cuerpo es neutro, el cuerpo, pobrecito mío, no ha hecho nada más que obedecer las órdenes que yo le di en un estado de locura total, ¿no? Por eso ahora el testigo de Dios, el Espíritu Santo, su visión, la visión de Dios, tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Nada que yo diga acerca del cuerpo, de que el cuerpo es verdad y que me va a producir o me va a dar bienestar o dolor, nada de eso es verdad. El cuerpo no me da nada. Yo le digo al cuerpo lo que tiene que hacer y luego me creo. Me olvido de que se lo he dicho y me creo que lo está haciendo el cuerpo por su cuenta, ¿no? Él sabe que no es real. El testigo de Dios, el Espíritu Santo, sabe que no es real. Pues nada podría contener lo que tú eres, que el cuerpo contiene dentro de sí. Pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. Mi cuerpo no me contiene. Yo no puedo estar contenida y limitada por un cuerpo, porque soy la santa hija de Dios, que todo lo abarca igual que su Padre. Por lo tanto, yo soy todo lo que veo. Eso sí es verdad. Yo soy la mesa, yo soy el boli, yo soy el libro, yo soy tú. Yo soy todos los cuerpos, no un solo cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo, que no hace nada, no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. Si lo que ya tú eres está establecido. Claro, pero ese fue nuestro loco intento de ser especiales, ¿no? Fíjate, soy un cuerpo, estoy separado, estoy así o asao, soy blanca y con los ojos azules y con el pelo castaño y sirvo para esto porque me lo he inventado que sirvo para esto, ¿no? Esa es nuestra locura. Ahora, nuestra función, la función del cuerpo, nuestra función la estableció Dios, que es la de amar, y ahora en el sueño tenemos la misma función que el Espíritu Santo, que es reconocer solamente la verdad, validar solamente la verdad, y nuestro cuerpo nos sirve para esto, para ser nuestro medio de comunicación con los hermanos en el reconocimiento de la verdad y nuestro vehículo para llevarnos allí y allá a encontrarnos los unos con los otros y a acogernos y aceptarnos verdaderamente como somos, verdaderamente. Fíjate que la regla de oro del comportamiento en la página 10 nos dice: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, pero para ello, para poder hacerle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, hay que percibirles correctamente. Esta es la clave siempre. Si yo no percibo correctamente, párate y perdona, porque si no percibo amorosamente, todo lo que salga de mí será caótico. Por lo tanto, siempre mi función, que es la de extender el reino de los cielos aquí, es la de ver correctamente, la de ser feliz y hacer felices a los demás, porque eso es curar. Curar es hacer felices siendo yo feliz. Esa es mi función y el cuerpo va a responder a lo que yo necesite. Por eso el Espíritu Santo nos dice: el Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Fíjate que dice Jesús que Dios honró hasta nuestras creaciones, ¿no? Aquí en este mundo. Entonces, Dios ahora, a través del Espíritu Santo, honra lo que su Hijo hace, pero nos ayuda a que lo reubiquemos.
recoloquemos, redireccionemos para que nos sea útil. Reutilicemos. Reutilicemos. Reciclamos. Reciclemos. Muy bien. Por eso decimos que el Espíritu Santo no tira nada que se pueda reutilizar. Pues no vamos a tirar el cuerpo, ya que lo hemos hecho, ¿no?, para machacarnos, para condenarnos, para sentirnos terriblemente separados. Ahora lo vamos a utilizar para la unidad. Claro. Que lo recomuniquemos. Como instrumento de Dios. Qué bonito, Dani. Claro que sí. Porque el Espíritu Santo ama aquello que nosotros tenemos en gran estima. Porque fíjate, como nosotros al cuerpo lo hemos tenido en gran estima y lo hemos machacado también, ¿no? O sea, lo usamos como moneda de cambio. Te uso para lo que... Si quiero tener momentos de placer, lo uso para el placer. Si quiero tener momentos de dolor, lo uso para el dolor. Como estoy oscilando entre el placer y el dolor y el dolor y el placer, ¿no?, pues ahí estoy en mi locura de creerme que con ello voy a conseguir ser feliz. La buena noticia es que ya no tengo por qué seguir machacándome, ¿no?, sino que simplemente tengo que pararme y estar dispuesto a ver de otra manera. Con la guía del Espíritu Santo, porque a esto me va a enseñar. Porque fíjate lo que dice en el 4.7. Por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cuando se encontraron en el Mar Rojo, creo que es el Mar Muerto, en Nag Hammadi, el Evangelio según Tomás, ¿no?, parece ser que es lo que se le llaman los dichos, ¿no? Y al principio del Evangelio, que viene en el libro de Gary Renard, ¿no?, en Tu realidad inmortal, viene el Evangelio según Tomás, ¿no?, porque parece ser que Gary pues es una reencarnación de Tomás, y lo que dice al principio de los dichos es que aquel que entienda el significado de los dichos, de estos dichos, no conocerá la muerte. Pues esta es la clave. En cuanto yo reconozca que el cuerpo ya no es un testigo de la muerte, sino que es un testigo de que se puede vivir incluso aquí, en el mundo del sueño, en el mundo de las formas, feliz, hasta que deje de ser útil, que simplemente se deja, se trasciende. El cuerpo simplemente se abandona porque ya no es más útil para nuestro aprendizaje, porque ya hemos reconocido que la muerte no es posible, y entonces simplemente se trasciende para despertar a la conciencia de unidad. Y es ahí Dios el que da el último paso, ¿no? Entonces ya no conoceremos la muerte, gracias a este reconocimiento de que somos la vida eterna, claro. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Con cada milagro que viene tras cada acto de perdón, ¿verdad?, estoy reconociendo que no moría, sino que vivo. ¡Qué maravilla! Él cura al cuerpo de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos, los testigos de la inocencia. 5. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo, y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. Así es. Ya nos decía
el punto 5 del capítulo 26, la transición, en la página 617, el pequeño obstáculo. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Mas enseñar esto es la finalidad de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas, porque el milagro en sí no es lo que es importante, sino su origen, y eso está más allá de toda posible evaluación. El origen del milagro es Dios, es el amor de Dios, y los milagros curan porque abolen, suplen esa sensación de pérdida, de falta, de carencia. El milagro restituye en nuestra mente la plenitud, el recuerdo de lo que somos. Por lo tanto, el milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. No hay distintos tipos de error. Se nos dice también en el mismo capítulo, en el punto 2, página 611, muchas clases de error, una sola corrección. Todos los problemas son el mismo, aunque parezcan adoptar muchas formas distintas. Pero esa es la locura. Nosotros le damos muchos nombres distintos para que no parezca que siempre es el mismo problema, que me creo separado de mi fuente. El mismo error. El mismo error. Un solo error con muchas formas. Por eso los testigos del pecado convocan testigos que me den muchos nombres. Muchos nombres para que yo me pierda. No, ahora es miedo, ahora siento incomodidad, no, ahora una leve molestia, no, ahora es que no me siento bien, no, es que esto no me gusta, es que esto no me apetece, no, es que, ¿no? Pues es como lo de los problemas. Permítaseme reconocer que mis problemas se resuelten porque solo es uno. Claro, un único problema. Errores y problemas. Lecciones 79 y 80, altamente recomendables en todo momento. Es el antídoto contra el problema. Porque ¿quién es el que cree que existen los problemas? El ego. Permítaseme reconocer cuál es el problema para saber que ya se ha resuelto. El Espíritu Santo no percibe problemas. Da respuestas directamente ante situaciones que ya no son problemáticas. Si se está dando es porque estamos en el plan de Dios. Y solo si lo juzgo como negativo, lo podré considerar como un problema. Si no, ya esa situación es la más adecuada para mí y para todos los implicados en ella en ese momento. Por lo tanto, el milagro demuestra simplemente que lo que ellos representan no tienen efectos. Estos nombres que representan el error no tienen efectos. El error no tiene ninguna consecuencia. Esa es la diferencia entre cómo ve el error el ego y cómo lo ve el Espíritu Santo. El ego ve al error como un pecado, como un hecho que es inamovible y que lo que merece es castigo. Lo ve como real. Claro, totalmente real. No, perdona. Claro, no se pueden perdonar los pecados, ¿verdad? No. Por mucho que intente ser caritativo. No. Si yo estoy viendo un pecado, no lo voy a perdonar. Tengo que pararme a querer verlo de otra manera. Y esa es la visión del Espíritu Santo. Mira, esto tan solo es un error, es una equivocación y tiene solución. Puedes querer verlo de otra forma. Y la manera de verlo es que mi hermano, si no me está dando amor, me está pidiendo ayuda. Por lo tanto, mi hermano siempre es perfecto. La que se equivoca a la hora de verlo soy yo. Mi santo hermano, si no ama, pide amor. Siempre es igual. Y cuando yo estoy de la mano de la divinidad, estoy aquí para ser útil. Estoy aquí para ayudar. Tal como se me diga.
Que hay que irse a Tombuctú, se va a Tombuctú. Que hay que quedarse en casa, se queda uno en casa, ¿verdad? Pero yo ya no pongo condiciones. No digo sí, pero, ¿no? ¿Quién es el que dice sí, pero? El ego, ¿no? Pues así es. El milagro puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. El milagro precisamente sustituye a los efectos del pecado. Ya se nos dice en la invocación de la página 99, en el perdón más estructurado y más largo del libro, que si le permito al Espíritu Santo, Él eliminará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Por lo tanto, no tengo por qué sentirme culpable de nada, porque esos efectos de haber metido la pata se van a corregir. Claro, ¡Wow! decidirá en favor de Dios por mí. Claro, porque esa es mi voluntad, la paz. Mientras yo quiera la paz, mientras quiera el milagro de la manifestación del amor de Dios, eso es lo que tendré. Por lo tanto, sea cual sea el término que yo haya utilizado para referirme al sufrimiento, este ya no existe. Es como la idea de la estrella, ¿no? Nosotros podemos, como viaja en el tiempo, podemos seguir viendo la luz, aunque la causa, la estrella en sí ya se hubiera extinguido, ¿no? Yo todavía parezco ver el efecto, pero el origen de ese sufrimiento, de ese dolor, ya se subsanó, porque Dios estableció la expiación al aceptarla completamente para sí mismo. Y fue el primero en hacerlo, por eso es nuestro hermano mayor. Por eso Él es el que está a cargo de la filiación y sabe exactamente dónde, cómo y cuándo se manifiesten mejor los milagros para todos. Por eso Él nos va a ahorrar esfuerzos innecesarios y a cada instante le preguntamos: ¿qué milagros quieres que haga hoy? ¿Verdad? Por lo tanto, Él, que es el portador del milagro, percibe que todos ellos son uno y lo mismo. Todos los errores son uno y lo mismo. Y los llama miedo. Porque el Hijo de Dios, cuando no ama, tiene miedo. Solo hay dos emociones y solo una de ellas es real. Solo el amor es real. Por lo tanto, el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Más. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Y yo siempre puedo invocar a los testigos del amor para que me ayuden a eliminar los residuos en mi mente de toda traza de separación que me produzca miedo. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Tenemos derecho a los milagros. ¡Yujú! Tenemos derecho a manifestar que incluso aquí en el sueño podemos ser seres vivos eternamente, porque así es como Dios nos creó. Ya no conoceremos la muerte. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! 5.8. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. El milagro trae consigo los efectos de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. Y representa ni más ni menos que a Dios mismo. ¡Wow! Se acabaron todos los males, todos los sufrimientos, todas las penurias, todas las calamidades, todos los aburrimientos, todas las incomodidades de este mundo. ¿Por qué? Porque su origen se subsanó ya hace tiempo. Solo tengo que querer un instante. Por eso ahora, instante a instante, estoy recordando que solo el amor es real. Solo el amor es real. Esa es la verdad. No podemos hacer nada distinto a amar. 6. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado.
El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto, y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. ¡Wow! ¡Qué puntazo, eh! De verdad que cada vez que leemos el texto de un curso de milagros, esto se vuelve más maravilloso, más revelador, más esclarecedor. La conciencia de quiénes somos y de cómo estamos siendo bendecidos, amados, continuamente se vuelve más vívida. Se nos ha dado todo. Solo podemos dar las gracias continuamente. Es que solo nos cabe vivir en un estado de gracia continua, dando gracias. Me encanta eso. Vivimos en un estado de gracia porque estamos todo el día dando las gracias. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Es que solo puedo babear, solo puedo ser feliz inconmensurablemente, ¿no? Pues sí. Claro, si es que esto es la bomba. Mayonesa. Tú fíjate qué bendición. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. Y podemos ver los símbolos del amor en todas partes. Porque estamos rodeados de la belleza, de la sabiduría, de la amabilidad, de la dulzura, de la ternura del amor de Dios. En todas partes. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Vamos a ver la luz en todo lo que nos rodea. Podemos ver cómo los grandes rayos del amor refulgen en todas partes. Si eso es lo que queremos ver, con esto nos quedamos y ya está. No me voy a quedar en el error, no lo voy a hurgar, no lo voy a desenmascarar. No me corresponde a mí juzgar. Me corresponde amar. Amar y entregar a la sanación todo aquello que no sea digno del amor de Dios. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro puede estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Fíjate. Claro, el milagro viene a abolir las leyes del pecado. Por lo tanto, no va a estar limitado por las leyes de este mundo. Por eso tenemos esa maravillosa lección que nos dice que no nos gobiernan otras leyes que las de Dios. No estamos limitados por nada de este mundo en absoluto. Solo si le otorgamos el poder al efecto, me veré limitada por él. Pero, oh maravilla, ya no tiene por qué ser así. Elijo de nuevo. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. Claro, fíjate si es variable el mundo del dolor, ¿no? Solo hay que ir a un hospital y ver todas las especialidades que practican los médicos, ¿no? Problemas de pulmón, de corazón, ¿no? Y eso referido a lo físico. Vete al mundo financiero, ¿no? Problemas de liquidez, problemas de solvencia, problemas de, ¿no? De que ahora me quitan la casa, ahora me la dan, ahora problemas de pareja, problemas de tan variados como ilusiones nos hemos inventado, ¿verdad?
No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir al mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o una agonía de la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. No nos está pasando nada, porque seguimos en Dios. Esa es la buena noticia. No nos hemos separado. Este mundo que perciben nuestros sentidos no es real. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. El milagro da testimonio de que somos un único ser, de que lo que es lo mismo no se puede separar, dividir, fragmentar, dividir y subdividir en tantas cosas que parece ahora irreconocible como el mismo ser. Esta similitud es lo que prueba que somos un solo ser, inocente, que la inocencia reina por doquier porque es lo único que existe. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. Esas leyes no pueden hacer nada contra la ley del amor, contra la ley de Dios, que es que el amor crea a su semejanza y que solo cuando estoy creando como crea Dios, estoy creando verdaderamente. El resto del tiempo estoy fabricando ilusiones que no duran, que no son permanentes y que gracias a Dios no tendrán ninguna consecuencia cuando yo decida ver verdaderamente. El propósito del milagro es lograr esto, y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Fíjate, Loli, que se nos dice que solo el amor es real. Atestiguan la verdad. Claro. Y que aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Por lo tanto, el opuesto no es verdad, no tiene poder. Solo el poder del amor es verdad, solo el poder del amor es real. Y tenemos todo el poder y toda la ayuda de los cielos para elegir que solo queremos crear como Dios crea. Solo tenemos que quererlo, estar dispuestos a pedirlo. Y ya todo lo demás se nos da. Porque fíjate que nos dice Jesús, acepta ser curado, acepta la expiación para ti mismo. Claro. Esa es nuestra única y gran responsabilidad, aceptar la expiación para nosotros mismos. 7. Sé, pues, un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. Qué maravilla tener una función especial ahora en el plan de Dios para la salvación. Claro. Pues somos obradores de milagros. Vamos a ser testigos del último milagro, de la expiación, de la sanación de la mente y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, hermano mío. Precioso ser de luz, de amor infinito, no sufras más. Como dice nuestra amada hermana Lucía, no hay por qué sufrir más, ya no está de moda, ya no se lleva a sufrir. Ahora estamos todos invitados a la eterna fiesta de la vida. No hay por qué catar la muerte porque no existe, es una ilusión. Pero sí es el tiempo de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. Ya nos dice Jesús a los obradores de milagros en el principio del texto. En el capítulo 2, la separación y la expiación, el punto 5, la función del obrador de milagros, que antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Porque le tenemos miedo a la luz, le tenemos miedo al amor. De hecho, también nos dice Jesús que es el último miedo que hay que superar.
Es como cuando decíamos al principio, bueno, al principio no de hoy, sino al principio de empezar con el curso, que notábamos en la gente que nos rodeaba como un miedo a desaparecer. Pero como ente, claro, como ente individual, es como si se tuviera miedo, claro, a no estar aquí, ¿no? A ya no ser nada. Pero si es lo mejor que nos puede pasar. Por supuesto, Loli, lo que pasa es que ahí hay que ser conscientes de que dependiendo del grado de identificación con esta identidad, cuando nos hemos identificado totalmente con la identidad falsa, con el cuerpo, parecería que si me quitan esto, ¿qué me queda? Porque esa es la interpretación del ego. No. ¿Cómo vas a prescindir de ser un ego? ¿Cómo vas a prescindir de tu identidad con lo que te ha costado? ¿No? Cuanto más se suponga que hayas invertido en fabricarte esta identidad y cuanto más aparente éxito hayas tenido, peor. Porque no la vas a querer soltar. Claro. Sí. Porque mientras creas que puedes encontrar placer en el dolor y dolor en el placer, pues vas a seguir en ello. Claro, porque no habrás sufrido lo suficiente como para darte cuenta de que esto solo te va a desilusionar, ¿no? Porque ese es el plan del ego. El plan del ego es que sigas aquí, con un sufrimiento soportable para que no des mucho la lata y no te hagas muchas preguntas con respecto a qué soy. Pues soy un cuerpo y ya está. ¿Qué voy a ser? Este cuerpo. ¿No me ves? Lo evidente. Claro. En cambio, cuando tú ya empiezas a tener conciencia de que las cosas no parece que sean una explicación, ¿no?, adecuada, esto de que seas un cuerpo, vale que puedas ser algo más, vale que puedas ser un ser espiritual, pero ¿y por qué sufres tanto, no? ¿Por qué parecen las cosas ser tan cambiantes, volubles, variables, inestables? ¿Por qué tanto miedo? Claro, no tiene sentido, ¿no? Tiene que haber otra manera de vivir en este mundo y ¡tachán! Claro, y es cuando dices, es que esto no tiene sentido. Claro, pero ahí aparece, ahí aparece la respuesta, sí. porque lo estabas enfocando mal, porque tu foco de la búsqueda estaba puesto fuera, en el mundo de la ilusión, en el efecto. Tu cuerpo es parte del mundo de la ilusión, con lo cual buscar tu felicidad a través del cuerpo sigue siendo ilusorio y no te va a hacer feliz de forma estable, porque esa es la clave. Yo puedo encontrar aquí luces y sombras, pero las luces son inestables porque siempre van acompañadas de la sombra, placer y dolor, dolor y placer. Por eso también en el capítulo 19 Jesús nos dice que el cuarto obstáculo para la paz es el temor a Dios. Ese es el último obstáculo que tengo que superar. Pues esa es la clave, preciosa Loli, que nos habíamos creído a pies juntillas que el sufrimiento y la angustia del mundo eran reales y estábamos obcecados, ¿no? Ya nos dice Jesús que un pensamiento que no perdona es aquel que ha emitido un juicio y no pone en duda la validez de ese juicio, ¿no? Nosotros habíamos dicho, habíamos echado la culpa afuera, la habíamos proyectado para poder vivir con un poco de sosiego y veíamos ahora que el mundo era el que estaba loco. Claro, la locura. Creer que al dar podíamos perder algo, ¿no? Precisamente es dando la culpa, echándola fuera, como se incrementa. Porque esa es la ley del reino, que se incrementa al darse. Claro. Ajá. Claro. Entonces, cada vez que yo quiera conservar algo, ya me dice Jesús, dalo. Si quieres conservar algo, dalo. Claro, porque se extiende. Y además es que fíjate que nos dice que hasta su forma aparecerá mejorada. Claro. Tú no puedes perder, eres el santo Hijo de Dios. A lo único que no tienes que apegarte es a la forma, porque el Hijo de Dios no puede perder, siempre te va a venir. Lo que ya te sea útil, lo que tengas, nunca lo puedes perder. Solo tienes que no apegarte a la forma física, a la apariencia que está ahí. 8. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo. Y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana para que así puedas sanar, y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado, y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocultan
ocupen el lugar del pecado. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué felicidad, preciosa Loli! Es que ya solo podemos celebrar, ¿no? Evitar el sufrimiento que conlleva las leyes del pecado. Claro, si es que solamente tengo que elegir los símbolos del amor para que ocupen el lugar del pecado. Elige no sufrir más. Es tan sencillo y tan bueno lo que se nos pide que no nos lo creemos. No nos lo Siempre creíamos. Ahora ya sí. Ahora ya sí. ya, mami. Loli, Claro, sí. claro. Sí, mi Ya amor. no me engaño más. No, ya no se me tengo por qué ocurre. engañarme más, porque engañarme es sufrir. Claro. Esta es la clave. No, y además que sufra todo el mundo. Por supuesto. Por supuesto, porque somos un solo ser. Y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y cuando yo me curo, no soy el único que se cura. Por lo tanto, todo lo que yo elija, Revierte en favor en de todos, en toda la filiación, el mí mismo del curso es la unidad, la filiación, el Cristo. Y si yo elijo ser un testigo de que se puede, Pues fíjate. los demás van a elegir lo mismo. Porque van a decir, oye, si ella puede, ¿no? Porque yo no. Yo no. Claro, Jesús está intentando mostrarnos eso. Si yo pude, ¿por qué tú no? Mira, te voy a dar un curso de entrenamiento mental para que ya no tengas lugar a dudas de cómo se hace, ¿no? En este mundo no hay tribulación. Sí, si yo superé al mundo, Claro, tú lo puedes hacer igual que yo. Yo soy así como tú. es, claro. Y yo no hice nada que tú no puedas hacer. Eso es, nuestro hermano mayor. Nos lleva Lo de la hizo mano tan amablemente. Primero en el tiempo, lo hizo primero en el tiempo. En ese tiempo que en no ese tiempo existe. que no existe, ese tiempo lineal. Y parece ser nuestro hermano mayor que tampoco Que existe. tampoco existe. Porque tan solo es un recurso de enseñanza para que nos demos cuenta de que somos uno. Exactamente. Él es yo, Él Claro, es tú, eso. Él Y está nos lo eligiendo dice por nosotros todo el ahora. tiempo, sí. Porque en la medida en que se lo permitamos, Él decidirá en favor de Dios por nosotros. Ay, qué bien. Y ya eternamente. Y encima deshará todas las consecuencias de todos los errores. equivocada. Los errores que hemos creído. con Todo el que viene a nuestra mente es sanado solo por estar en nuestra mente santa ahora. Ay. Y eso influye y se transfiere a todas partes todo. del tiempo Sí, y sí. del espacio. Claro, allá donde no tenemos ni idea. Claro. Y todo está siendo sanado a la vez gracias a que estemos diciéndole que sí a Jesús, que ahora queremos ser testigos del amor, que queremos obrar milagros y ser felices eternamente, que ya no tenemos otra voluntad más que la de nuestro Padre, ¿verdad? Claro, eso es lo que toca. ¡Yujú! A ser felices, preciosos hermanos. Pues mil gracias, infinitas gracias, preciosa, amada Infinitas hermana Loli. gracias, Hilda. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos tan amablemente y tan dicharacheramente de la mano. ¡Feliz día, caminantes!